Perasad Bejucotai. Vallicra, Levítico 26, 3 al 27, 34. Aliyah 1. Si en mis leyes se encaminan y mis preceptos observan y los practican, entonces yo enviaré vuestras lluvias en su tiempo y la tierra brindará sus productos y los árboles del campo darán sus frutos. Y por la abundancia, la trilla alcanzará a la vendimia, y está a la siembra, y comeréis vuestro pan con hartura, y vivirán con tranquilidad en sus tierras. Aliyah 2. E impondré la paz en la tierra, y pernoctarán sin que nadie los perturbe, y destruiré las fieras dañinas de sus tierras, y la espada no pasará por allí. Y perseguirán a los enemigos y caerán ante el peso de vuestras espadas. Y 5 de vosotros perseguirán a 100 de ellos, y 100 de ustedes a 10.000 de ellos abatirán, y caerán los enemigos ante vuestras espadas. Y me dedicaré a ustedes y los aumentaré, y cumpliré mi pacto con vosotros. Aliyah 3. Y comeréis de lo añejo aún fresco, y lo viejo por lo nuevo habrán de quitar. Y estableceré mi morada entre ustedes y nunca se apartará de vosotros. Y andaré en medio de vosotros y seré para ustedes vuestro Elohim y ustedes serán mi pueblo. Yo soy vuestro Elohim que ha liberado a ustedes de la tierra de Egipto, para dejar de ser ustedes sus esclavos, y quebranté las cadenas de vuestros yugos y los hice andar con la cabeza erguida. Pero si no me obedecen y llevan a cabo todos estos preceptos, y mis leyes desprecian y mis legislaciones vuestro espíritu rechaza y no aplican todos mis preceptos y cometen la osadía de violar mi legado, yo también les haré lo mismo y los dejaré invadir por el terror, las enfermedades, y las contaminaciones que opacarán sus miradas y atormentarán sus vidas, y labrarán en vano sus campos para los enemigos. Y dirigiré mi furia sobre ustedes y caerán derrotados ante sus enemigos, y seréis sometidos por ellos, y huiréis siempre, sin que nadie os persiga. Y si con ellos no aceptéis obedecerme haré incrementar los sufrimientos sobre ustedes, 7 veces por vuestros pecados. Y quebraré su altanero poderío y haré que el cielo que los cubre sea seco como el hierro y la tierra dura como el cobre. Y se agotará en cosas vanas vuestra energía y no producirá la tierra sus productos, ni los árboles de vuestro territorio darán sus frutos. Y si toman todo esto como una simple casualidad y no admiten que es por desobedecerme, añadiré 7 veces más castigos por esta culpa. Y los haré invadir por las bestias y fieras del campo, y les arrancarán a vuestros hijos y asolarán sus ganados, diezmándolos y desolándolos. Y si con esto no escarmientan y porfían en atribuirlo a la casualidad, yo también actuaré igual dejándolos librados a la casualidad, y los castigaré 7 veces más por sus pecados. Y haré sobrevenir sobre ustedes espada vengadora, por violar mi pacto, y terminarán confinados y recluidos en guetos en donde la mortandad habrá de imperar y se han de someter al enemigo. Y allí les haré racionar los alimentos y habrán de cocer 10 mujeres el pan, en un único y miserable horno y lo entregarán en forma racionada de acuerdo al peso, y comerán y no se saciarán. Y si aún así no aceptáis obedecerme y sigues en tu obstinado casualismo, yo haré aumentar una furia casual y os escarmentaré 7 veces más. Y comerán la carne de sus hijos y la de sus hijas han de consumir. Y colapsaré vuestros encumbrados símbolos y demoleré sus monumentos y quedarán fundidas las víctimas entre sus escombros y los humillaré. Y haré que vuestras grandes ciudades sean asoladas y haré derribar sus santuarios de culto, y no aceptaré vuestros sacrificios ni sus ofrendas. Y desolaré a la tierra santa y será invadida por tus odiosos enemigos. Y ustedes serán esparcidos entre las naciones y padecerán persecuciones, y vuestra tierra quedará desolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Entonces, la tierra repondrá los años sabáticos de descanso, por todo el tiempo que no los tuvo en tanto ustedes están en exilio y en ese lapso la tierra descansará y reivindicará sus años sabáticos. En todos los años de desolación, reposará la tierra por los años que no las dejasteis descansar cuando estuvisteis viviendo en ella. Y a los pocos que queden de ustedes les haré sentir un temor interno, al vivir en tierras extrañas y se sentirán perseguidos por hojas al viento, y vivirán escapando de la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Y tropezará cada uno con su propio hermano, por miedo a la espada sin que nadie los persiga, y no podrán resistir ante los enemigos.
y se perderán entre las naciones, y se asimilarán en tierras extranjeras. Y los muy pocos que queden se desintegrarán en el pecado, en esas tierras extrañas cargando con la culpa de sus antepasados. Y allí confesarán sus iniquidades y las de sus antepasados y los engaños que cometieron ante mí, al tomar todo esto como una mera casualidad. Y se darán cuenta que yo hice todo eso, que los hice desterrar a sitios remotos para doblegar sus altivos corazones y aceptasen sus culpas. Entonces les recordaré mi pacto con Jacob y el que pacté con Isaac y aún el que hice con Abraham voy a evocar y a la tierra redimiré. La tierra santa que hubo de librarse de ellos, para obtener su descanso durante el tiempo que quedó vacía en tanto, ellos expían sus culpas de haber despreciado mis legislaciones y por rechazar mis estatutos. Y no obstante ello, en su estadía en tierras extrañas no los abandonaré, ni permitiré que sean exterminados, violando así mi pacto, yo soy su Elohim. Y siempre recordaré el pacto hecho con sus ancestros, a quienes saqué de Egipto ante la vista de las naciones, para ser Elohim de ellos, yo soy Elohim. Estos son los estatutos, las legislaciones y las instrucciones que entregó Elohim y dispuso entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí, por medio de Mosé. Aliyah 4. Y habló Elohim a Mosé diciendo: habla a los hijos de Israel y diles a ellos: si alguien se compromete a donar el valor de un ser humano ante Elohim, esta será la valuación. Si se trata de un varón, desde 20 años de edad hasta los 60 años, su valuación será de 50 shekalim, de plata de los shekalim, que se usan para el santuario. Y si se trata de una mujer, su valuación nominal será de 30 shekalim. Y si se refiere a una persona desde los 5 años hasta los 20 años, su valuación será la del varón 20 shekalim, y la de la mujer, 10. Y si lo que donó fue el valor de un niño, de un mes hasta los 5 años su valuación será, la del varón 5, y de la mujer, 3 shekalim, de plata. Y si se trata de una persona mayor de 60 años en adelante, el varón tendrá una valuación de 15 shekalim, y la mujer de 10 shekalim. Empero, si no pudiese pagar esta cantidad, lo debe presentar ante el Cohen y éste lo valuará según las posibilidades del donador, así lo valuará el Cohen. Y si fue un animal lo que donó de aquellos que se ofrecen antes de Elohim, todo, lo que ofreció en donación para Elohim, posee la calidad de sagrado. No lo podrá cambiar ni reemplazar, no solo para dar algo inferior, sino aunque quiera cambiarlo por algo mejor, y si llega a cambiar uno por otro, ambos animales serán consagrados para el santuario. Pero si se trata de un animal impuro por defecto, que no puede ofrecerse en ofrenda ante Elohim, deberá entonces presentar el animal ante el Cohen. Y lo evaluará el Cohen según la calidad, y como lo evalúe el Cohen así será. Y si quiere pagarlo, para quedárselo pagará una quinta parte más del valor. Y si una persona donó el valor de su vivienda como ofrenda a Elohim, la deberá evaluar el Cohen de acuerdo a su calidad y precio, y tal como la evalúe el Cohen, ese será el valor que le dará. Y si el donador quiere redimirla, añadirá una quinta parte del valor. Aliyah 5. Y si uno de los campos de su heredad donó una persona para Elohim, será valuado por la cantidad de sus semillas, un montón de estas de cebada a razón de 50 shekalim de plata. Y si es en el año del jubileo cuando lo dona, esta valuación se donará. Pero si es años después del jubileo cuando hizo la donación, le calculará el Cohen su precio de acuerdo a los años que resten hasta que llegue el jubileo, y en razón de lo le descontará la valuación. Y si quisiera el donador redimirlo, y así recuperar su propiedad. Y si no quiso redimirlo el donador y luego fue vendido ese campo a otra persona, no lo podrá recuperar jamás. Y quedará ese campo consagrado a Elohim, como los campos proscritos, para el Cohen quedará en propiedad. Aliyah 6. Y si es un campo que él ha comprado, lo que donó, y no es de su herencia, deberá calcularle el Cohen la proporción de su avalúo por los años del jubileo y pagará la cantidad correspondiente hasta ese día, en ofrenda a Elohim. Y al llegar el año del jubileo se le regresará el campo a quien se lo compró, porque le corresponde a él la propiedad de esa tierra. Y todos los valúos serán de shekalim sacros, a 10 gerá por shekel. Sin embargo, un animal primogénito consagrado de hecho para Elohim, no podrá ser donado en voto, ya es de Elohim.
y si donó un animal de especie impura y lo redime según su valor, debe añadir la quinta parte del avalúo, y si no, se venderá a otro a precio normal. Pero todo aquello que se haya consagrado a perpetuidad para Elohim, de cualquier tipo de cosa que sea suya, personas, animales o propiedades, no podrá venderse ni redimirse, esas donaciones son sagradas para Elohim. Aliyah 7. Toda consagración en favor de un condenado, no se aceptará, morirá. Y todo el diezmo que se aparte de la producción de la tierra, y de los frutos de los árboles, corresponde a Elohim, será consagrado a él. Y si alguien quiere redimir su diezmo para usarlo, una quinta parte añadirá. Y el diezmo que se dará de los animales vacunos u ovinos, de todos los que fueron marcados en el redil, el 10º será consagrado a Elohim. Y no se podrá sustituirlo ni por bueno ni por malo, ni cambiarlo, y si lo hiciera, quedarán ambos animales consagrados al santuario, no se redimirán. Estos son los preceptos que ordenó Elohim a Mosé, para que los transmitiera a los hijos de Israel, en el monte Sinaí. Haftará de Perasad Bejucotai. Jeremías 16. 19, 17, 14. Oh Eterno, eres mi fuerza y mi fortaleza, también mi refugio en días de angustia, hacia ti llegarán los pueblos desde los confines de la tierra, y dirán: es falso lo que nos legaron nuestros padres, todo vano, y sin nada de provecho. ¿Acaso ha de hacer el hombre para sí, dioses? Esos no son dioses. Por lo tanto les aviso, que esta vez les haré conocer mi poder y mi fuerza, y sabrán que mi nombre es Elohim. El pecado de los Yehudá está escrito con pluma de hierro, con punzón de diamante. Está grabada en la pizarra de vuestros corazones y en los cuernos de sus altares. Como si fueran sus hijos, veneran a ellos, a sus altares y a sus árboles paganos, erigidos en las altas montañosas. Son míos esos montes que hay en el campo, por ello tu patrimonio y todos tus tesoros al pillaje los entregaré por la deshonra de tus altares, en todo tu territorio. Y serán despojados de tu heredad que yo te he dado, y te haré servir a tus enemigos en tierras que no conoces, pues has encendido mi furia, como un fuego que por siempre ardía. Así ha dicho Elohim. Maldito aquel que pone su esperanza en un hombre, y en un ser humano deposita su fortaleza, en tanto que Elohim aparte su corazón. Será cual solitario arbusto, de abrojo en árida planicie, y nunca verá llegar la tranquilidad, será calcinado en el desierto, en tierras árida y despoblada. En cambio, bendito el hombre que confía en Elohim y en él deposita su confianza. Pues él será como un árbol plantado a la vera del agua, que hacia la corriente extiende sus raíces y nunca sufrirá al llegar el calor, sus hojas serán siempre frescas y en años de sequía no se preocupará y jamás dejará de dar frutos. En verdad capcioso es el corazón humano y muy voluble, ¿quién lo entendiera? Solo yo soy Elohim, que puede escudriñar el corazón y examinar la intimidad, y dar a cada quien su merecido de acuerdo al fruto de sus actos. Así como aquella perdiz que se apodera de crías que no son suyas, es el que acumula riquezas de manera ilegal, en la mitad de sus días, deberá eliminarlas y el final será condenado. Como el trono de honor exaltado desde siempre, es el sitio de nuestro santuario. Fuente pura de esperanza es Elohim, para Israel, todos aquellos que se aparten de ti, se avergonzarán y los que se desvíen de tu senda se hundirán en la tierra, porque han dejado de lado las fuentes de aguas vivas que es Elohim. Cúrame Elohim, y seré curado, sálvame y serás salvo, mi gloria eres tú. Kidbea Talmidim Risonim. Escritos de los primeros discípulos. Matitiau 27, 1 al 28, 20. Aliyah 1. Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron a deliberar contra Yehoshua para darle muerte. Y después de atarlo, lo llevaron y se lo entregaron al gobernador Pilato. Entonces Yehudá, el que lo había entregado, al ver que lo condenaban, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces él, arrojó las piezas de plata dentro del santuario y se retiró. Luego fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, recogieron las piezas de plata y dijeron:
No es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar entre ellos, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que declaró el profeta Yirmeyá, cuando dijo: y cogieron las 30 piezas de plata, precio del que fue tasado según la tasación de los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó Elohim. Yehoshua estaba ahora de pie en presencia del gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los Yehuditas? Yehoshua le dijo: tú lo dices. Pero cuando lo acusaron los principales sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le respondió ni una palabra, de manera que el gobernador quedó sumamente asombrado. En la fiesta, el gobernador acostumbraba soltarle al pueblo un preso, el que quisieran. En aquel entonces tenían un preso famoso que se llamaba Bar-Abba. Así que mientras estaban ellos reunidos, Pilato les dijo: ¿a cuál quieren que les suelte? ¿A Baraba o a Yehoshua, el llamado Masías? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Aliyah 2. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Bar-Abba y que le dieran muerte a Yehoshua. Luego el gobernador tomó la palabra y les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron: a Bar-Abba. Pilato les preguntó: ¿qué haré entonces con Yehoshua, el llamado Masías? Todos dijeron: al madero con él. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo: al madero con él. Cuando Pilato se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que solo se hacía más alboroto, cogió agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este. Allá ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Bar-Abba. Y después de azotar a Yehoshua, lo entregó para que lo ejecutaran en el madero. Después los soldados del gobernador llevaron a Yehoshua al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Después de desnudarlo, le pusieron encima un manto escarlata. Luego tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha le pusieron una vara. Entonces se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo: Shalom, rey de los Yehuditas. Además, lo escupieron, y cogieron la vara y le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron para ejecutarlo en el madero. Cuando iban saliendo, encontraron a un hombre de Kirene llamado Shimón, y lo obligaron a cargar el madero de Yehoshua. Cuando llegaron al lugar que se llama Gulgolta, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo. Pero cuando lo probó, no lo quiso beber. Después de clavarlo al madero, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Y se sentaron allí a vigilarlo. De manera que se cumplió lo que dijo el profeta. Repartieron entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Aliyah 3. Y se sentaron allí a vigilarlo. De manera que se cumplió lo que dijo el profeta. Repartieron entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Pusieron sobre su cabeza el cargo contra él, escrito así: Este es Yehoshua, el rey de los Yehuditas. Entonces clavaron en maderos junto a él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Elohim, y bájate del madero. De igual manera, hasta los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él, y decían: Salvó a otros pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Es rey de Israel? Pues que se baje ahora del madero, y creeremos en él. Ha confiado en Elohim, pues que lo libre ahora si lo quiere, porque él dijo: Soy hijo de Elohim. También los ladrones que estaban clavados en maderos con él lo insultaban de la misma manera.
Desde la 6ª hora descendió una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Como a la hora 9ª, Yehoshua exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué significa? Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, dijeron: ese está llamando a Elías. Y enseguida uno de ellos corrió, cogió una esponja, la llenó de vinagre, y poniéndola en una vara, le dio de beber. Pero otros decían: déjalo, vamos a ver si viene Elías a librarlo. Pero Yehoshua clamó otra vez en alta voz y entregó el espíritu. En ese momento, el velo del templo se desgarró en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y después de la resurrección de él, salieron de los sepulcros, fueron a la santa ciudad y se les aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él vigilaban a Yehoshua presenciaron el terremoto y las cosas que habían sucedido, se asustaron muchísimo, y dijeron: verdaderamente este era hijo de Elohim. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Yehoshua desde el Galil para servirle. Entre ellas se encontraban Miriam la Magdalena, Miriam la madre de Jacob y de Joseph, y la madre de los hijos de Zabdai. Aliyah 4. Al caer la tarde, vino un hombre rico de Ramatayim llamado Joseph, quien también era discípulo de Yehoshua. Este se presentó donde Pilato y le pidió el cuerpo de Yehoshua. Entonces Pilato mandó que se lo entregaran. Joseph tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. Pero Miriam la Magdalena y la otra Miriam se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que era el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: Excelencia, nos acordamos que mientras vivía todavía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Le rogamos que mande asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no vaya a ser que sus discípulos vengan y se roben el cadáver, y le digan al pueblo que ha resucitado de los muertos. El último fraude sería peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienen la guardia. Vayan y asegúrenlo como ustedes saben hacerlo. De modo que ellos fueron y sellaron la piedra, y aseguraron el sepulcro por medio de la guardia. Después del Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana, Miriam la Magdalena y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un gran terremoto. Porque el mensajero de Elohim descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por temor a él y quedaron como muertos. Entonces el mensajero habló y les dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque sé que buscan a Yehoshua, al que ejecutaron en un madero. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto. Vayan enseguida y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y sepan que él va delante de ustedes al Galil. Allí lo verán. Miren que se los he dicho. Aliyah 5. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor, pero con mucho gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero sucedió que Yehoshua les salió al encuentro, y les dijo: Shalom. Y ellas se acercaron, le abrazaron los pies y le rindieron homenaje. Entonces Yehoshua les dijo: no teman. Vayan a darle la noticia a mis hermanos, para que vayan al Galil. Allí me verán. Mientras ellas iban de camino, sucedió que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes sobre todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos, y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados, diciendo: digan, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo persuadiremos y les evitaremos problemas a ustedes. De modo que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y ese rumor se ha difundido entre los yehuditas hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron al Galil, al monte que Yehoshua les había señalado. Y cuando lo vieron, se postraron a sus pies. Aunque algunos tenían duda.
Yoshua se acercó a ellos y les dijo: Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre.